Mi nombre es Magdalena Inés Domper, soy de Argentina, nacida en Neuquén, en el sur de la Argentina. Actualmente estoy viviendo en Cardiff, Gales, Reino Unido. Hola, soy Leticia Labateoz. Soy española y vivo en Madrid. Hello, I am Alice Hutchins. I was originally born in Hertfordshire, but I now live in Essex. Mi nombre es Laura Ibáñez. Hi, my name's Nikki. I currently live in Surrey in England, but I'm originally from Australia. Hi, I'm Nicole Pearson. Mi nombre es Sonia Castellanos, vivo en Colombia, nací en Colombia también, actualmente vivo en Bogotá. Soy científica marina. Mi principal área de estudio es la oceanografía física, es decir, estudio diferentes procesos físicos que se producen en el océano y también me dedico a estudiar cómo estos procesos físicos afectan a organismos del zooplancton. Y ahora mismo estoy realizando el doctorado en el programa de Ciencias Moleculares de la Universidad Autónoma de Madrid. And I work as a content writer for two organisations who deal with preventing climate change and promoting equality for all. Soy psicóloga de profesión, pero siempre he estado en actividades relacionadas con la escritura. Desde hace 10 años soy subdirectora de Huella, el periódico de Villa de Leyva, que es una población turística y patrimonial aquí en Colombia. I am a project worker for a charity in Scotland. We work along a river and along the banks of this river, connecting the communities there with nature and back to nature. Y bueno, de profesión soy psicóloga, si bien no estoy ejerciendo en la actualidad, sino que me estoy dedicando a iniciarme como escritora, un camino que siempre me apasionó y nunca tuve el tiempo. Si bien ahora tampoco tengo el tiempo, ya que soy también madre de tiempo completo, pero bueno, los tiempos que tengo los dedico a esto. I'm a veterinary surgeon in first opinion practice. I'm currently working in the emergency department of a referral centre at the moment. I first got involved in the Science Me a Story award because I love the idea of introducing concepts to children. I think it's a great scheme, as I think that a young age is when we can most make a difference to how children grow up seeing the world. Really, I stumbled across the competition when I was online, looking for something creatively to do outside of my work. And I really loved the idea of writing a story for children and communicating science. I have communicated science before as a worker at a science centre. I'm working a lot with people and the communities around Dundee in Scotland where I live, and this has always been something that I've really, really enjoyed. But I haven't had much opportunity to write, so getting this opportunity to do that was wonderful. But really what inspired me to take part was the children that I work with. So lots of them have never been out of the country, they've never been on a plane, and yet they still talk to me about issues, about climate change, about litter, and they mention polar bears, but maybe they can't quite see the bigger picture, or it's not really something that they can take on at this stage in their life. So I wanted to bring polar bears into their living room. El tema en sí, me encanta la ciencia, me gusta mucho y creo que tiene algo fascinante porque la ciencia es aventura. Y el conocimiento y descubrir qué es este misterio en el que nos encontramos es una de las mayores aventuras. Eso fue algo de lo que me inspiró. Creo que los cuentos son una vía muy buena, tanto para adultos como para niños, para tratar temas y acercarlos más al público, como puede ser la ciencia. What inspired me to participate in Science Me a Story is my love of writing. I'm very new to writing. It's a little bit scary, the world of writing, so I thought, well, participate in some competitions, get myself out there, challenge myself, and this particular competition was very appealing because it links that professional science aspect that I have in my job to the creative aspects of writing, so that was quite exciting. Algunos temas son difíciles de divulgar y considero que es importante concienciar desde edades tempranas.
Mi motivación para participar en Cienciame un cuento surgió con la finalidad de concienciar de la problemática del plástico y cómo éste afecta a organismos muy pequeños como es el zooplancton. Creo que a partir de los cuentos se les puede enseñar a los niños temas complejos y motivarles sobre la importancia de la ciencia. Duró mi atención en el momento que lo vi, fue una combinación de dos temas. Por un lado, niños en el ámbito de la psicología siempre me gustó, y esta combinación con poder crear un cuento que fuera para niños, que fuera poder acercar la ciencia de una manera más didáctica, me pareció una idea maravillosa. Además tengo 2 hijos y esta idea de poder darles o traerles la ciencia de una manera más divertida y desde tan pequeños me inspiró tremendamente para poder participar. No me lo imaginé nunca. No escribo pensando en ganar, sino pensando en escribir lo que quiero escribir. Escribo para el amor es mi jefe. Ha sido muy lindo ver que hay un jurado sensible al tema del amor y la ciencia. Pues ha sido una sorpresa y estoy muy contenta y agradecida porque me ha gustado mucho que mi cuento sea considerado válido para cumplir este objetivo, acercar la ciencia a los más pequeños. Winning this award is honestly so exciting. I have never won any awards for writing before. This is my first, and it is hugely encouraging to continue down the pathway of writing, not just for myself, but also putting some more work out there. So I'm over the moon. Pues ganar este cuento me ha hecho mucha ilusión. Creo que es una bonita y dinámica forma de hacer divulgación a los niños y que puedan disfrutar con la ciencia y con los cuentos. Winning for me is really great. It's lovely to be chosen to come third. I like that everybody who judged the story also saw the importance of the story I told, but liked the way in which I told it, and I'm glad I did it justice because it is a really huge issue, probably the biggest issue facing our planet, and I'm glad that I was able to do some justice in bringing this story to life. Most importantly for me, my nephew is really happy that I won this. That I came third. It's really good for him to see that taking part in stuff, sometimes you will win, sometimes you won't. There's stuff I've taken part in before and I haven't won, but he's pretty proud of me and it feels good to be the cool auntie. Para mí fue una gran sorpresa, quizá porque me estoy iniciando en este camino de la escritura, y de alguna manera significó una devolución de que lo estaba haciendo bien, de que tan mal lo escribía. Como para ponerlo en contexto, mis relatos solo los ha leído mi familia, así que bueno, esta era la primera vez que me lanzaba un poco más allá, así que bueno, también digamos que significa un gran estímulo para seguir por este camino. I think winning this award has been a great experience for me because it feels like the first steps towards the kind of creative writing career that I've always wanted, and I would love to participate in more of these sorts of events in the future. Hoy en día las princesas y sus historias se están tratando de forma diferente. Representan valores como la fuerza, la amistad, el amor, pero también buscan luchar por sus sueños, como puede ser científicas, que es lo que yo quería transmitir con este cuento. The people that inspire me are young people. Writing a story for children, it makes sense that they are the people that inspire me, but not just young children who this story is aimed at, but also children of all ages, people who are doing these youth strikes for climate right now. They want their voice to be heard, and I suppose to say that we are hearing it, we are listening, and I really hope that they can take this world and the way that we've passed it on to them and make better decisions in the future based on stories like mine and based on their own stories and their own understanding of this natural world. Me inspiré en los abuelos y abuelas que nos cuentan historias tanto culturales como también de historias familiares, que considero que es una función fundamental esta transmisión para el desarrollo del niño, de la niña, y así también fundamental para
que surja este vínculo amoroso con los nietos y las nietas. I wouldn't say that I particularly wrote the story about anyone. I've always been interested in memories and the psychology behind them, and I think it was just a good experience for me to write about something that I am passionate about. En los diferentes medios de comunicación siempre sale información sobre el efecto de los plásticos en organismos de gran tamaño, como son mamíferos marinos o aves. Mi inspiración para este cuento surgió con la idea de concienciar de que el problema va más allá de lo que a simple vista vemos. No sé, nada en particular, es decir, solamente lo leí, me pareció fascinante y dije, uy, qué chévere, qué oportunidad tan bonita de escribir algo chévere. Y sencillamente fui escribiendo y saliendo, no sé, la inspiración está tal vez en mi propia investigación personal que he llevado a cabo a lo largo de mi vida, una investigación autónoma, independiente sobre el misterio de la existencia y bueno, tal vez esa fue lo que me disparó la idea. What inspired my story was when I went to the Natural History Museum. I saw in the Natural History Museum the fossil that I talk about in the story, a fossil of a dinosaur foot that is showing evidence of arthritic change in the little frilly bone spurs at the edges of the joints, what we call osteophytosis. And that I found absolutely amazing because it was evidence of arthritis in a fossil from millions of years ago, and arthritis is a disease process that we deal with so commonly in people and all the time in animals, in my job, all the time, and it's a serious factor in the quality of life of both people and animals. And I was amazed to see that this disease process also existed for those animals all the way back in a time period that we can barely imagine. So I wanted to write a story with a character that could, you know, perhaps link that empathy aspect and generate that same kind of wonder that I felt when I saw that fossil in the Natural History Museum. And when I said that the story was for children, it is, but it's also for everyone. Anyone can learn about polar bears and their natural history. Anyone can learn about climate change. It's never too late. And in fact, it's really, really not too late. We all should learn about it. I think it's a story that could capture any age group. I certainly find lots of stories of animals and what's going on in our wildlife, how their stories are evolving, their own lives playing out. That to me fascinates me. And I hope this story really will inspire more than just the children, but also their parents and anyone else who reads it. Va dirigido a todos los niños exploradores y curiosos y también va dirigido a despertar curiosidades sobre este mundo maravilloso y que tiene tantas cosas por ser descubiertas. It's a story that was written for children, but I hope that all people can relate to it. Este cuento va dirigido a todos los niños y niñas curiosos que quieran aprender más sobre el medio marino, sus habitantes y sobre los problemas a los que están expuestos por la acción humana. Esto con la finalidad de concienciarles que nuestras acciones, como es lanzar un globo, pueden repercutir negativamente hasta en organismos que no son visibles a simple vista, pero que sin embargo son imprescindibles dentro de las cadenas tróficas. A grandes, a chicos, no hay un rango específico pues de tipo de persona al que quiera leer, al que le guste la ciencia, la literatura, para todos. So my story is aimed at primary school children between the ages of 8 and 10, which is roughly the same age as the character Ben that I describe, and it's aimed at generating empathy in those kids for science and natural history items that may seem quite removed from their everyday life. Esta historia va dirigida a todos aquellos niños que les gusten los cuentos clásicos, pero que también les pueda gustar una nueva versión de los mismos. The Nodes of Ranveer is about treasuring memories and experiences, and my biggest hope is that it helps children to appreciate the time that they have with their grandparents and value the way that they connect with people in their lives. Utilicé los nombres clásicos de las princesas o aquellos que les había dado Disney para que así los niños rápidamente identificaran el cuento original
no fuera necesario contarlo y luego lo compararan con la versión que yo les estaba mostrando. El cuento tiene como protagonistas principales a los copépodos, que son organismos de zooplancton abundantes en todos los océanos del mundo y que además están implicados en importantes procesos ecológicos. Además son una fuente muy importante de alimento para las larvas de peces. Una acción que se repite en diferentes celebraciones, como es lanzar un globo, puede tener repercusiones muy negativas en el medio ambiente, en organismos de gran tamaño y también en organismos de pequeño tamaño como es el zooplancton. Por eso considero que es importante concienciar que tenemos un problema grave con el plástico. I study as an ecologist, and that's really the reason why I'm interested in climate and the natural world. It's something that's always interested me, and that's why I chose to write a story that was really quite about the relationships, about the mother and the child, about the siblings. That's why I chose to write that story for those children, so that it can bring these issues that are happening in the Arctic, that are happening to Nanook and to the people living there, bring it to life for them. Bueno, cuando pensaba en cuál podría ser el tema de mi relato, se me ocurrieron hablar sobre las hormigas plateadas. Son insectos que viven en el desierto, por lo tanto terminé eligiendo el desierto como ecosistema, pero fue absolutamente secundario el tema. Buscando qué animal podría ser el que introdujera las hormigas plateadas, me encontré con la rata topo lampiña o desnuda, que es un animal que llamó mi atención. Empecé a leer sus características, todo esto que podía aguantar 18 minutos sin oxígeno, que podían vivir hasta 30 años, que tenían una piel resistente a ciertos tipos de dolor. Me pareció increíble y que era un personaje que tenía que estar en mi historia. Es imposible el conocimiento sin el amor, y en últimas el amor es el que nos lleva a buscar el conocimiento. De manera que si seguimos haciendo una ciencia carente del amor, el día que toteemos el último protón nos daremos cuenta que totear el amor nos totea a todos. Así que el amor es conocimiento, el conocimiento es ciencia, tal vez. My story is dedicated to every patient who is suffering from arthritis, whether human or animal. May we always be there with medications to make you feel better and to tuck you in at night. Se lo dedicaría a mi hermana, que siempre de pequeña me pedía que me inventara historias para ella. I am allowed to dedicate the story to someone, and I can't just choose one person because I'm an auntie to a number of nephews and one niece, so I dedicate it to them all. I dedicate it to Joseph, to Isaac, to Sonny, to Rocco and to Raina, and I hope that they will continue to write and tell their own stories, and that they will continue to campaign and be activists for a future planet where we are not jeopardizing all our wildlife. Me gustaría dedicárselo a mis hijos, Fabricio y Oliver, y a mi marido Leandro, quien me contagió el amor por las hormigas, sin los cuales hoy no estaría aquí. Este cuento me gustaría dedicárselo a mi pareja, a Jonathan, que siempre me anima en todas mis ideas y proyectos. También me gustaría dedicárselo a la doctora Rocío Pacheco, experta en copépodos y en divulgación con niños. Y por supuesto también me gustaría dedicárselo a todos los niños y niñas que sean curiosos, que les guste la lectura y que disfruten con la ciencia. Me gustaría dedicarlo a mi hija Suati Daniela y a mi hijo Julián David. La una de 18, el otro de 12. Y a mis hijitos, sí, qué lindo. Ellos también son investigadores de su propia vida, de su propio misterio. My family and my loved ones who have always shown me support and believed in me and my potential along my journey. Y también quería agradecer al comité organizador de Scienceme un cuento por crear el espacio. Realmente me parece fundamental que hayan tenido la iniciativa ya por segundo año consecutivo de poder acercar a través del relato la ciencia a los más pequeños. Me siento muy afortunada de haberlos descubierto a tiempo y haber podido participar de este certamen. Buenos días, un cordial saludo para todos los miembros del SRUK, para los miembros del jurado, para quienes participaron en Scienceme un cuento.
muy agradecida por la oportunidad. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you.